Un niño dijo que podía superar a una leyenda del ranchera. Nadie se lo esperaba. El sol de marzo caía con fuerza sobre las calles empedradas de San Miguel de los Remedios, un pueblo de Jalisco donde cada esquina olía a tortillas recién hechas y las bugambilias rosadas trepaban por las fachadas de adobe. Era 1950 y el pueblo entero vibraba con una noticia que había llegado días atrás como un viento cálido del norte. Radio Jalisco, la emisora que todos sintonizaban los domingos mientras preparaban el pozole, había anunciado un concurso de canto para aficionados. El premio era tentador, 50 pesos, un contrato para cantar en 3 bailes populares y, sobre todo, la posibilidad de ser escuchado por miles de personas. En la cantina El Centenario, donde los hombres se reunían después del trabajo en el campo, las conversaciones giraban alrededor del certamen. Don Eusebio, un agricultor de 60 años con manos curtidas por la tierra, limpiaba su vaso de tequila con parsimonia mientras escuchaba a sus compadres especular sobre quién se atrevería a participar. «Seguro don Ramiro se apunta», dijo uno de los presentes. «Tiene voz de trueno y se sabe todas las canciones de Negrete de memoria». «Bah, don Ramiro canta como burro rebuznando», respondió otro entre carcajadas. «Lo que necesitamos es alguien con verdadero sentimiento, no solo volumen». Fue entonces cuando la puerta de madera se abrió con un chirrido y entró Miguelito Vargas, un niño de 11 años, con el pelo negro azabache peinado hacia atrás, con gomina barata, pantalón remendado y una camisa blanca que le quedaba grande. Sus ojos oscuros brillaban con una determinación poco común para su edad. Miguelito era conocido en el pueblo por ayudar a su madre en el puesto de tamales de la plaza, pero también por cantar mientras barría la calle frente a su casa cada mañana, acompañándose con una guitarra vieja que había sido de su difunto padre. «Yo me voy a apuntar», anunció Miguelito con voz clara, plantándose en medio de la cantina. El silencio cayó como una piedra en un pozo. Luego, las risas estallaron como petardos. Don Eusebio casi escupe su tequila. «¿Tú, chamaco?», preguntó entre carcajadas. «Mejor vete a jugar canicas con los demás niños y deja que los hombres hablen de cosas serias». Pero Miguelito no se movió. Sus mejillas se enrojecieron, no de vergüenza, sino de orgullo herido. Apretó los puños a los costados y levantó la barbilla con una arrogancia que sorprendió a todos. «No solo voy a participar», declaró con la voz temblando apenas. «Voy a cantar mejor que Jorge Negrete». El tiempo pareció detenerse. Las risas se congelaron en las gargantas de los hombres. Alguien dejó caer una moneda que rodó por el suelo de madera con un tintineo metálico. Don Eusebio se puso de pie lentamente, con los ojos entrecerrados. «Muchacho, eso que acabas de decir es una falta de respeto», dijo con voz grave. «Jorge Negrete es la voz de México. Es como decir que vas a correr más rápido que el viento o saltar más alto que las nubes». «No es falta de respeto», respondió Miguelito, aunque su voz ahora temblaba más. «Es la verdad. Mi papá me enseñó a cantar antes de morir y me dijo que si le ponía el corazón podía llegar a cualquier parte». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Algunos sintieron lástima por el niño huérfano. Otros pensaron que necesitaba una lección de humildad. Pero todos, absolutamente todos, supieron que esas palabras volarían más allá de las paredes de la cantina. Y así fue. Para el final de la tarde, la historia había recorrido cada casa, cada tienda, cada rincón de San Miguel de los Remedios. En el mercado, doña Petra la frutera comentaba escandalizada: «Ese chamaco ha perdido la cabeza». En la iglesia, el padre Ignacio mencionó en misa dominical la importancia de la humildad y el respeto a los mayores, aunque sin nombrar a nadie directamente. En la escuela, los compañeros de Miguelito lo señalaban y se burlaban, aunque algunos lo miraban con admiración secreta. La madre de Miguelito, doña Carmen,
una mujer delgada y de rostro cansado pero hermoso, lo esperó en casa con los brazos cruzados y una expresión de preocupación profunda. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó apenas el niño cruzó el umbral de adobe. Miguelito bajó la mirada pero asintió. Hijo, Jorge Negrete es como un santo de la música, dijo ella, arrodillándose para quedar a su altura. No puedes ir por ahí diciendo esas cosas. La gente va a pensar que te estoy criando sin valores. Pero mamá, yo sé cantar, protestó Miguelito. Papá me enseñó, y cuando canto siento que él está aquí conmigo. Doña Carmen sintió que se le quebraba la voz. Su esposo, Sebastián, había sido jornalero y guitarrista amateur, un hombre que llenaba la casa de canciones cada noche después del trabajo. Había muerto 3 años atrás en un accidente en la cosecha, dejándolos con deudas y sueños rotos. Lo sé, mijo, susurró, acariciando el rostro de su hijo. Pero una cosa es cantar en casa y otra muy diferente es desafiar a una leyenda. No quiero desafiarlo para humillarlo, mamá, explicó Miguelito con seriedad. Quiero demostrar que alguien como yo, de un pueblo como este, puede tener la misma pasión que él. Papá decía que la música no es de los ricos ni de los famosos, es de quien la siente. Esas palabras se clavaron en el corazón de doña Carmen como espinas de nopal. Reconoció en su hijo la misma terquedad dulce que había amado en su esposo. Mientras tanto, el rumor seguía creciendo. Un reportero de un periódico de Guadalajara, de visita en el pueblo por asuntos familiares, escuchó la historia en la fonda donde comía. Sus ojos se iluminaron con el instinto del periodista que huele una buena nota. Esa misma noche envió un telegrama a su editor. Niño campesino desafía a Jorge Negrete. Historia tiene potencial humano. Solicito autorización para seguimiento. 2 días después, el periódico El Occidental publicó una pequeña nota en la sección de curiosidades. Chiquillo jalisciense asegura cantar mejor que el mismísimo Jorge Negrete. ¿Valentía o locura? La nota fue leída por miles de personas en Guadalajara. Algunos se rieron, otros se indignaron, pero la mayoría sintió curiosidad. Los comentarios en las barberías y los mercados no se hicieron esperar. Estos niños de ahora no tienen respeto por nada. Hay que ver qué sale de todo esto. Ojalá Jorge no se entere, le va a partir su corazón al chamaco. Pero Jorge Negrete sí se enteró. En la Ciudad de México, en las oficinas de la productora cinematográfica, donde acababa de terminar una reunión tensa del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, su asistente personal, don Alfredo, un hombre mayor de bigote canoso y traje impecable, entró con el periódico doblado bajo el brazo. «Jorge, tiene que ver esto», dijo con una media sonrisa. Jorge Negrete, vestido con un traje de charro negro con botonadura de plata, estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, revisando contratos con el ceño fruncido. A sus 41 años seguía siendo un hombre imponente. Hombros anchos, postura erguida, mirada penetrante. Pero las últimas semanas habían sido agotadoras. Las negociaciones sindicales lo consumían, las giras lo alejaban de casa. Y su salud comenzaba a dar señales de alarma que él prefería ignorar. «Alfredo, si es otra entrevista rechazada o un chisme de revista, no tengo tiempo», respondió sin levantar la vista. «No es eso», insistió Alfredo, colocando el periódico frente a él. «Es sobre un niño de Jalisco». Jorge leyó la nota en silencio. Sus facciones no cambiaron, pero algo en sus ojos se suavizó. Cuando terminó, se reclinó en la silla y soltó una risa breve, más de sorpresa que de burla. «¿Un niño?», murmuró. «¿De cuántos años?» «11, según dice aquí», respondió Alfredo. Y al parecer lo dijo en serio. «El pueblo entero está revolucionado». Jorge permaneció en silencio largo rato, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Su mente viajó décadas atrás, a cuando él mismo era un joven sin nombre que intentaba abrirse paso en un mundo que no lo tomaba en serio.
Recordó las burlas, los rechazos, las puertas cerradas. Recordó también a quienes habían creído en él cuando nadie más lo hacía. «¿Cuándo es ese concurso?», preguntó finalmente. Alfredo consultó sus notas. «En 2 semanas, un sábado, en el pueblo de San Miguel de los Remedios». Jorge se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la bulliciosa avenida Insurgentes. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse con el atardecer. «Despeja mi agenda para ese día», ordenó sin voltear. «¿Qué? Jorge, tienes una reunión con los productores y...» «Cancélala», interrumpió Jorge con firmeza. «Voy a ir a ese pueblo». Alfredo lo miró con asombro. «¿Vas a ir a humillar a un niño?». Jorge volteó con expresión seria pero no severa. «Voy a ir a escucharlo», corrigió. «Y si tiene, aunque sea una pizca del valor que mostró al decir lo que dijo, entonces merece que alguien le preste atención. ¿No siempre he dicho que la música es del pueblo?». «Sí, pero...». «Entonces el pueblo incluye a ese niño», concluyó Jorge. «Además, necesito recordar por qué hago esto. Entre contratos y reuniones estoy olvidando lo más importante». La noticia de que Jorge Negrete asistiría al concurso llegó a San Miguel de los Remedios como un rayo en día despejado. El presidente municipal casi se desmaya de la impresión. Radio Jalisco amplió la cobertura y envió a 3 locutores. Los hoteles del pueblo, que eran solo 2, se llenaron de periodistas, fotógrafos y curiosos de ciudades vecinas. Miguelito, por su parte, se enteró por su maestra, la profesora Guadalupe, quien lo llamó aparte después de clases. «Miguel, ¿sabes lo que has provocado?», le preguntó con una mezcla de orgullo y preocupación. «Jorge Negrete viene al pueblo. Viene por ti». El niño palideció. Por primera vez desde que pronunció aquellas palabras en la cantina, sintió miedo. No miedo de cantar, sino miedo de decepcionar, miedo de que su voz se quebrara, miedo de que su padre, desde donde estuviera, lo viera fallar. Esa noche, Miguelito no pudo dormir. Se quedó en el pequeño patio de su casa, mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas oscuras, acariciando las cuerdas de la vieja guitarra. «Papá», susurró al cielo, «si de verdad me enseñaste bien, necesito que me ayudes ahora más que nunca». El viento nocturno sopló entre los árboles y en algún lugar lejano, un perro aulló a la luna. El pueblo entero dormía inquieto, esperando el sábado que cambiaría la historia de San Miguel de los Remedios para siempre. El sábado amaneció con un cielo despejado de un azul profundo, como si hasta el clima conspirara para que el día fuera perfecto. Desde las primeras horas de la mañana, San Miguel de los Remedios se transformó en un hervidero humano. Personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar en camiones de carga, en burros, a pie, todos atraídos por la promesa de presenciar algo extraordinario. El encuentro entre una leyenda viviente y un niño que había tenido el atrevimiento de desafiarlo. La plaza principal, normalmente tranquila salvo por los domingos después de misa, estaba irreconocible. Se habían instalado sillas de madera en filas apretadas frente al kiosco, donde Radio Jalisco había montado un escenario modesto pero digno. Una tarima de madera reforzada, 2 micrófonos cromados que brillaban bajo el sol, y altavoces que habían sido trasladados desde Guadalajara en un camión especial. Vendedores ambulantes aprovechaban la ocasión vendiendo aguas frescas, elotes asados y dulces de tamarindo. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, contagiados por la electricidad en el aire. Miguelito despertó con un nudo en el estómago. Su madre le había preparado su desayuno favorito, huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas recién salidas del comal. Pero el niño apenas pudo probar bocado. Doña Carmen lo observaba desde el otro lado de la mesa de madera desgastada, con las manos entrelazadas y el rosario de cuentas azules entre los dedos. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, mijo?», preguntó con voz suave. «Todavía puedes echarte para atrás, nadie te va a juzgar». Miguelito levantó la vista. Tenía ojeras, señal de que había dormido poco,
pero sus ojos conservaban esa determinación que su madre conocía tan bien. «No puedo echarme para atrás, mamá. Ya no es solo por mí. Papá me está viendo». Doña Carmen sintió un escalofrío. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hijo con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello negro que olía a jabón de lavanda. «Entonces ve y canta como tu padre te enseñó», susurró, con el corazón por delante de todo lo demás. A las 9 de la mañana, 3 automóviles negros entraron al pueblo por el camino de terracería, levantando nubes de polvo dorado. Los niños corrieron detrás, gritando emocionados. En el segundo auto viajaba Jorge Negrete, acompañado por Alfredo y 2 músicos de su conjunto habitual. Jorge había insistido en viajar con discreción, sin el despliegue habitual de publicistas y fotógrafos de las productoras. Esto era algo personal. Cuando descendió del vehículo frente al Hotel Posada del Sol, un edificio de 2 plantas con paredes encaladas y balcones de hierro forjado, una multitud lo rodeó instantáneamente. Las mujeres gritaban su nombre. Los hombres querían estrechar su mano. Los niños le extendían cuadernos para que firmara. Jorge sonreía y saludaba con cortesía, pero había algo distinto en su semblante. No era la sonrisa brillante del artista en un estreno, sino algo más contenido, casi reflexivo. «Don Jorge, ¿es verdad que viene a enfrentarse con el niño Miguelito?», gritó un reportero, abriendo paso con su libreta en alto. Jorge se detuvo y miró directamente a la cámara que un fotógrafo acababa de disparar con un flash cegador. «No vengo a enfrentarme con nadie», respondió con voz clara y firme. «Vengo a escuchar a un joven que tiene el valor de amar la música como yo la amo. Y eso merece respeto, no burlas». Las palabras cayeron como agua fresca sobre las llamas de la especulación. Algunos en la multitud bajaron la cabeza, avergonzados de haber venido buscando un espectáculo de humillación. Mientras Jorge se instalaba en su habitación, Miguelito permanecía en su casa, sentado en el borde de su cama angosta, con la guitarra de su padre sobre las piernas. Sus dedos temblaban al tocar las cuerdas. Doña Carmen entró con el traje que habían conseguido prestado, un pequeño traje de charro infantil, negro con botones de latón, que había pertenecido al hijo del sastre del pueblo. Miguelito se lo puso con cuidado, como si fuera una armadura. «Te ves igual a tu papá cuando se vestía para las fiestas», dijo doña Carmen con los ojos húmedos. «Guapo y orgulloso». A las 11 en punto, el concurso dio inicio. El locutor de Radio Jalisco, don Ernesto Villalobos, un hombre corpulento con voz atronadora y bigote espeso, subió al escenario y tomó el micrófono con teatralidad. «Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al concurso de canto más esperado en la historia de Jalisco», anunció mientras la multitud aplaudía y silbaba. «Hoy, en este humilde pero orgulloso pueblo de San Miguel de los Remedios, seremos testigos de algo que recordaremos por generaciones». La competencia comenzó con los participantes locales. Don Ramiro, el agricultor que había sido mencionado en la cantina, cantó «Cielito lindo» con entusiasmo, pero desafinando en las notas altas. Una joven de 17 años llamada Rocío interpretó «La Llorona», con una dulzura que hizo llorar a varias señoras en el público. Un mariachi de 3 integrantes tocó con destreza pero sin sorprender. Cada actuación era recibida con aplausos corteses, pero todos sabían que la verdadera expectación estaba puesta en lo que vendría después. Finalmente, don Ernesto anunció: «Y ahora, el joven que ha puesto a este pueblo en el mapa, Miguelito Vargas». El aplauso que siguió fue una mezcla de aliento y nerviosismo. Miguelito subió al escenario con pasos lentos pero firmes. Su traje de charro le quedaba ligeramente grande en los hombros, lo que le daba un aire vulnerable que contrastaba con la determinación de su rostro. Cuando llegó al micrófono, tuvo que ponerse de puntillas para alcanzarlo. Don Ernesto lo ajustó con rapidez, agachándose para preguntarle en un susurro: «¿Estás listo, campeón?». Miguelito asintió, aunque sus manos temblaban al sostener la guitarra.
Desde una silla en primera fila, Jorge Negrete observaba con atención. No había llegado con aires de juez, sino con la curiosidad genuina de un maestro que quiere ver el talento floreciendo en cualquier rincón. A su lado, Alfredo le susurró: «El niño está aterrado, como debe ser», respondió Jorge en voz baja. «Si no tuviera miedo, significaría que no entiende lo que está por hacer. El miedo es el guardián del respeto». Miguelito respiró hondo. Cerró los ojos por un instante y cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en ellos. Ya no miraba a la multitud como un niño asustado, sino como alguien que tenía algo importante que decir. Rasgueó las primeras notas de El Jinete, una de las canciones más emblemáticas de Jorge Negrete, y la plaza entera enmudeció. Su voz emergió clara, no perfecta en técnica, pero cargada con una emoción cruda y honesta que atravesó el aire como una flecha. Cantaba con los ojos cerrados, y en su rostro se reflejaba cada palabra. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. No era la voz pulida y potente de un profesional. Era la voz de un niño que había perdido a su padre, que conocía la soledad, que entendía el peso de ir por el mundo cargando ausencias. Cada nota estaba teñida de verdad, y esa verdad penetraba en el corazón de cada oyente. En la multitud, doña Carmen apretaba su rebozo contra el pecho, llorando en silencio. Don Eusebio, el mismo que se había burlado en la cantina, sintió un nudo en la garganta. Las cámaras capturaban el momento, pero ningún objetivo podía atrapar lo que realmente estaba sucediendo. Una transmisión de dolor, esperanza y amor que fluía desde el escenario como un río invisible. Cuando Miguelito terminó, hubo un silencio de 3 segundos que pareció eterno. Luego, el aplauso estalló como trueno, acompañado de gritos de «¡Bravo!» y «¡Otra!». El niño abrió los ojos, sorprendido por la reacción, y por primera vez desde que subió al escenario, sonrió tímidamente. Jorge Negrete se puso de pie y aplaudió con fuerza, asintiendo con aprobación. Alfredo lo miró asombrado. Es increíble», murmuró. «Es real», corrigió Jorge. «Y eso es más valioso que cualquier técnica». Don Ernesto subió al escenario, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Señoras y señores, Miguelito Vargas», gritó. «Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando, el maestro Jorge Negrete». La ovación que recibió Jorge fue ensordecedora. Se levantó de su asiento con la elegancia de siempre, pero cuando caminó hacia el escenario, lo hizo sin prisa, sin pose. Subió los escalones y se quedó parado junto a Miguelito, quien lo miraba con una mezcla de admiración y terror. Jorge se agachó hasta quedar a la altura del niño y le extendió la mano. «Cantaste con el alma, muchacho», le dijo con voz que solo Miguelito podía escuchar. «Tu padre estaría orgulloso». Miguelito sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero se contuvo y estrechó la mano del ídolo con toda la fuerza que pudo reunir. Jorge se incorporó, tomó el micrófono y miró al público con esa presencia que lo había convertido en leyenda. Pero en lugar de cantar de inmediato habló. «He venido aquí hoy porque escuché que un niño valiente dijo que podía cantar mejor que yo», comenzó, y algunas risas nerviosas se escucharon. «Y quiero decirles algo. Ese niño tiene razón». El silencio cayó como una manta pesada. Todos contuvieron el aliento. «Tiene razón», continuó Jorge, «porque la música no se trata de quien tiene la voz más entrenada o la técnica más perfecta. Se trata de quien pone el corazón completo en cada nota. Y yo acabo de escuchar a alguien que hizo exactamente eso. Así que hoy no voy a cantar para demostrar nada. Voy a cantar para acompañar a este joven artista, para recordarle y recordarnos a todos que la música es un regalo que compartimos, no un trofeo que guardamos». Con un gesto, invitó a Miguelito a quedarse en el escenario. El niño miró a su madre en el público, quien asintió entre lágrimas, y volvió junto al micrófono.
Jorge le hizo una señal a los músicos que lo acompañaban y comenzaron los acordes de México lindo y querido, el himno inmortal. Jorge cantó el primer verso con esa voz de oro que había conquistado continentes, y cuando llegó el segundo verso, le cedió el micrófono a Miguelito. El niño cantó con toda su alma, y aunque su voz era frágil comparada con la del maestro, había una belleza extraña en ese contraste. La experiencia y la juventud, la maestría y la promesa, fundidas en una sola canción. Para el último verso, cantaron juntos, y el pueblo entero se les unió. Las voces se elevaron como una plegaria colectiva hacia el cielo azul, transformando el concurso en algo más grande, algo sagrado. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, no hubo un ganador declarado. No hizo falta. Jorge abrazó a Miguelito frente a todos, y los fotógrafos capturaron el momento que aparecería en periódicos de todo México. Una leyenda agachada, con el brazo sobre los hombros de un niño, ambos sonriendo con una felicidad genuina que ningún premio podría igualar. La tarde cayó sobre San Miguel de los Remedios con una luz dorada que teñía las montañas de ámbar. El concurso había terminado hacía horas, pero el pueblo seguía vibrando con la energía de lo que había presenciado. En cantinas y cocinas, en la plaza y los portales, la gente no paraba de hablar. Algunos discutían acaloradamente sobre quién había cantado mejor, aunque la mayoría entendía que la pregunta había perdido sentido después de ese abrazo en el escenario. Jorge Negrete se había retirado al hotel Posada del Sol para descansar antes de emprender el viaje de regreso a la Ciudad de México. En su habitación sencilla pero limpia, con paredes de cal y un crucifijo de madera sobre la cama, se había quitado el traje de charro y vestía una camisa blanca abierta en el cuello. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana que daba a la plaza, donde aún se veían grupos de personas conversando animadamente bajo los faroles que comenzaban a encenderse. Alfredo entró con una charola de café y pan dulce que había pedido a la cocina. «Los periodistas están como locos», informó con una sonrisa. «Quieren entrevistas, declaraciones, fotografías. Dicen que esta historia va a salir en todos los periódicos del país». Jorge tomó la taza de café humeante y dio un sorbo largo antes de responder. «Diles que no daré entrevistas sobre esto», dijo con calma. «Que cada quien interprete lo que vio como mejor le parezca». Alfredo lo miró sorprendido. «¿Estás seguro? Esto podría ser excelente publicidad. La imagen del artista generoso, del maestro que baja de su pedestal para...» «Alfredo», interrumpió Jorge con firmeza pero sin dureza. «Lo que pasó hoy no fue publicidad, fue algo que necesitaba hacer para mí mismo. Llevo meses atrapado en reuniones, contratos, pleitos con productores. Había olvidado por qué empecé todo esto. Ese niño me lo recordó». Se levantó y caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos. «Cuando tenía su edad, yo también soñaba con ser escuchado», continuó. «Y hubo gente que me dio esa oportunidad cuando no la merecía por currículum, solo porque vieron algo en mí. Hoy tuve la oportunidad de ser esa persona para alguien más. Eso no es publicidad, es justicia». En otra parte del pueblo, en la casa humilde de los Vargas, la celebración era contenida pero profunda. Doña Carmen había preparado una cena especial con lo poco que tenía: arroz rojo, pollo en mole que una vecina había regalado emocionada y tortillas calientitas. Miguelito comía en silencio, todavía procesando todo lo que había vivido. El traje de charro prestado colgaba cuidadosamente en un gancho en la pared, como un recordatorio tangible de que todo había sido real. «¿En qué piensas, mijo?», preguntó doña Carmen, observándolo con ternura. Miguelito levantó la vista con los ojos brillantes. «En que don Jorge me dijo que papá estaría orgulloso», respondió con voz pequeña. «¿Crees que sea verdad, mamá? ¿Crees que papá me escuchó?». Doña Carmen sintió que se le quebraba la voz, pero sonrió con todas sus fuerzas. «Estoy segura, mi amor. Y no solo te escuchó hoy, te ha estado escuchando cada vez que cantas.
Por eso cantas tan bonito, porque él está en cada nota. Miguelito asintió, y por primera vez en 3 años, hablar de su padre no le dolió como una herida abierta. En su lugar, sintió una calidez en el pecho, como si un sol pequeño brillara dentro de él. Esa noche hubo una visita inesperada. Cerca de las 8, cuando las estrellas ya salpicaban el cielo como diamantes dispersos, alguien tocó a la puerta de madera de la casa de los Vargas. Doña Carmen abrió y casi se desmaya al encontrar a Jorge Negrete parado en el umbral, acompañado solamente por Alfredo. El cantante vestía de manera simple, pantalón oscuro y camisa, sin la pompa que lo rodeaba habitualmente. «Buenas noches, señora», saludó Jorge, quitándose el sombrero con cortesía. «Perdone la hora, pero quería hablar con su hijo antes de partir mañana temprano». Doña Carmen tartamudeó algo incoherente y prácticamente arrastró a ambos hombres al interior. La casa era pequeña, con muebles modestos y paredes adornadas apenas con algunas fotografías familiares y un calendario de la Virgen de Guadalupe. Miguelito apareció desde su cuarto, aún vestido con la ropa del día, y se quedó petrificado al ver a Jorge en su sala. «Buenas noches, campeón», dijo Jorge con una sonrisa cálida. «¿Puedo sentarme? He tenido un día largo». «Sí, claro», balbuceó Miguelito, señalando la silla más decente que tenían. Jorge se sentó con naturalidad, como si estuviera en su propia casa. Alfredo permaneció de pie cerca de la puerta, discreto. Doña Carmen ofreció café, pero Jorge la detuvo con un gesto amable. «No se moleste, señora. Solo vine a traerle algo a Miguel». Del bolsillo interior de su saco, extrajo un sobre amarillento y lo colocó sobre la mesa de madera desgastada. Miguelito lo miró sin atreverse a tocarlo. «Ábrelo», lo animó Jorge. Con manos temblorosas, el niño abrió el sobre. Dentro había varios billetes, más dinero del que había visto en su vida y una tarjeta con letra elegante. Jorge se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Ese dinero es para que tomes clases de canto con el maestro Arnulfo Miramontes en Guadalajara», explicó. «Es el mejor profesor de técnica vocal en Jalisco y un viejo amigo mío. Ya hablé con él esta tarde por teléfono. Está dispuesto a darte clases 2 veces por semana sin cobrar nada adicional. El dinero es para los gastos de transporte y para ayudar a tu mamá con lo que necesiten mientras estudias». Doña Carmen llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Miguelito miraba el sobre como si fuera un objeto mágico. «Pero, don Jorge, yo no puedo aceptar esto», dijo el niño con voz quebrada. «Es demasiado». Jorge negó con la cabeza suavemente. «No es demasiado, es apenas lo justo. Tienes un don, Miguel, pero un don sin educación es como un diamante sin pulir. Suena bonito ahora, pero imagina cómo sonará cuando aprendas a controlar tu respiración, a proyectar la voz, a cuidar tu instrumento». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la noche estrellada. «Yo tuve la suerte de estudiar en el conservatorio», continuó. «Mis padres hicieron sacrificios para pagarme maestros. Esa educación me dio las herramientas para expresar lo que sentía aquí». Se tocó el pecho. «Tú ya tienes el sentimiento, Miguel. Ahora necesitas las herramientas». Se volvió para mirar directamente al niño. «Pero quiero que me prometas algo, lo que sea», respondió Miguelito de inmediato. «Prométeme que nunca vas a cantar solo por dinero o por fama», dijo Jorge con seriedad. «Esas cosas vienen, pero no pueden ser la razón. Canta porque tienes algo que decir. Canta porque hay gente que necesita escuchar lo que llevas dentro. Canta como cantaste hoy, con el alma expuesta, sin máscaras». Miguelito asintió con vehemencia, limpiándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Se lo prometo, don Jorge. Por mi papá, se lo prometo». Jorge sonrió y le revolvió el cabello con afecto paternal. «Tu papá era guitarrista, ¿verdad?», preguntó, mirando el instrumento viejo colgado en la pared. «Sí», respondió doña Carmen. «Sebastián tocaba en fiestas del pueblo. No era profesional, pero amaba la música más que a nada.
Bueno, excepto a nosotros. Jorge descolgó la guitarra con cuidado y la examinó. Estaba desgastada, con algunas cuerdas oxidadas y el barniz descarapelado, pero se veía que había sido querida y usada con frecuencia. ¿Me permiten?, preguntó sentándose nuevamente. Sin esperar respuesta, comenzó a afinar el instrumento con la pericia de quien ha tocado miles de veces. Cuando estuvo satisfecho, rasgueó algunos acordes suaves y comenzó a cantar en voz baja, casi susurrando, una canción que Miguelito no conocía. No era una de sus canciones famosas, sino algo más íntimo, una melodía simple sobre un padre que trabaja bajo el sol y regresa a casa para abrazar a su hijo. Doña Carmen cerró los ojos, y las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro. Miguelito escuchaba hipnotizado. En ese momento, Jorge Negrete no era la superestrella, no era la leyenda viviente. Era simplemente un hombre que entendía el dolor de la pérdida y el poder sanador de una canción. Cuando terminó, devolvió la guitarra a su lugar en la pared con reverencia. «Cuida ese instrumento», dijo. «Tiene más valor que cualquier guitarra nueva que puedas comprar. Tiene historia, tiene amor. Tiene a tu padre». Se despidió con abrazos sinceros. En la puerta se volvió una última vez hacia Miguelito. «Nos volveremos a ver, muchacho. Cuando estés listo, cuando hayas estudiado y crecido, quiero que vengas a buscarme. Y entonces cantaremos juntos de nuevo, pero como colegas, como hermanos de la música». «¿Lo dice en serio?», preguntó Miguelito con los ojos enormes. «Lo digo con el corazón», respondió Jorge. «Y yo siempre cumplo lo que prometo con el corazón». Los meses siguientes trajeron cambios profundos para San Miguel de los Remedios. La historia del niño que cantó con Jorge Negrete se difundió por todo México a través de periódicos, programas de radio y conversaciones en mercados y plazas. El pueblo recibió un flujo inesperado de visitantes curiosos que querían conocer el lugar donde había ocurrido el milagro de la humildad, como lo llamó un periodista romántico de la capital. Miguelito comenzó sus clases con el maestro Miramontes en Guadalajara. Cada martes y jueves tomaba el autobús de las 5 de la mañana. Viajaba 2 horas por caminos polvorientos, estudiaba durante 3 horas intensas y regresaba por la tarde para ayudar a su madre en el puesto de tamales. El maestro Miramontes, un hombre menudo de 60 años, con lentes gruesos y paciencia infinita, quedó impresionado desde la primera clase. «Tienes oído natural y memoria musical excelente», le dijo después de la tercera sesión, «pero tu respiración es caótica y fuerzas la garganta innecesariamente. Vamos a corregir eso, porque una voz como la tuya no puede maltratarse». Miguelito absorbía cada lección como tierra seca recibe la lluvia. Aprendió a respirar desde el diafragma, a calentar la voz correctamente, a interpretar no solo con emoción sino también con técnica. Las melodías que antes cantaba por instinto ahora las entendía, las dominaba. Su voz comenzó a cambiar, a fortalecerse, a adquirir una calidad que combinaba su emotividad natural con un control recién descubierto. En diciembre de ese mismo año, Radio Jalisco invitó a Miguelito a participar en su programa especial de Navidad. El niño cantó 3 canciones y las líneas telefónicas colapsaron con llamadas de oyentes conmovidos. Una estación de Monterrey solicitó una grabación. Un empresario de Puebla preguntó si el niño estaría disponible para cantar en una feria regional. Doña Carmen, aterrada por la posibilidad de que su hijo se perdiera en el mundo del espectáculo, consultó por carta a Jorge Negrete. La respuesta llegó 2 semanas después, escrita a mano por el propio Jorge. «Estimada señora Carmen, entiendo su preocupación. El mundo del espectáculo puede ser cruel con los jóvenes talentos, especialmente con aquellos que vienen de familias humildes. Mi consejo es el siguiente. Deje que Miguel experimente, pero siempre bajo su supervisión. No permita que ningún empresario lo explote o lo aleje de sus estudios.
La educación y la familia son su ancla. Mientras las mantenga, no se perderá. Dígale que siga practicando, que siga estudiando y que recuerde siempre por qué canta. El dinero y la fama son visitantes temporales. El arte verdadero es un compañero para toda la vida. Con afecto sincero, Jorge Negrete. Doña Carmen guardó esa carta como su tesoro más preciado, junto con las fotografías del concurso que aparecieron en los periódicos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Jorge continuaba con su carrera a un ritmo implacable. Películas, giras, compromisos sindicales, negociaciones eternas. Su salud seguía deteriorándose, dolores en el abdomen que ignoraba, fatiga que atribuía al trabajo excesivo, pero nunca mencionaba nada en público. Sin embargo, en las noches de insomnio, cuando la ciudad dormía y él permanecía despierto en su casa de Coyoacán, pensaba a menudo en ese sábado de marzo en un pueblo de Jalisco. Le había dicho a Alfredo: ese día me recordó quién soy realmente. No el actor, no el símbolo, sino el hombre que ama la música porque la siente, porque la necesita como el aire. 2 años después del concurso, en la primavera de 1952, Jorge organizó una serie de conciertos benéficos para recaudar fondos para escuelas rurales de música en Jalisco. En uno de esos eventos, celebrado en el Teatro Degollado de Guadalajara, invitó a Miguelito, ahora de 13 años, con voz más madura y presencia escénica más segura, a cantar con él. El teatro completo se puso de pie cuando el joven, vestido con un traje de charro que ahora sí le quedaba perfecto, interpretó Alma Llanera con una técnica impecable que no sacrificaba ni un ápice de emoción. Al finalizar, Jorge lo abrazó en el escenario ante 3,000 espectadores y susurró en su oído: «Ya eres un artista de verdad, Miguel. Tu padre estaría reventando de orgullo». Ese momento quedó grabado en noticieros cinematográficos que se proyectaron en cines de todo el país. La imagen del maestro y el aprendiz, unidos por la música y el respeto mutuo, se convirtió en símbolo de generosidad artística. Los últimos meses de la vida de Jorge Negrete fueron difíciles. Su enfermedad hepática empeoró rápidamente a pesar de los tratamientos. En noviembre de 1953, durante una gira por Los Ángeles, su condición se volvió crítica. Los médicos lucharon, pero el daño era irreversible. Cuando la noticia de su muerte llegó a México el 5 de diciembre de 1953, el país entero se detuvo. Hombres fuertes lloraron en cantinas, mujeres encendieron veladoras en iglesias. Niños preguntaron a sus padres por qué el señor de la voz bonita ya no cantaría más. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde decenas de miles de personas desfilaron junto a su féretro para despedirse. En San Miguel de los Remedios, la noticia cayó como piedra sobre cristal. Miguelito recibió el telegrama mientras practicaba en su casa. Leyó las palabras: «Jorge Negrete ha fallecido», y sintió que el mundo se tambaleaba. Su madre lo encontró sentado en el piso, con la guitarra de su padre en brazos, llorando, como no lloraba desde que el propio Sebastián había muerto. «Se fue, mamá», sollozaba. «Se fue, y no pude agradecerle todo lo que hizo por mí». Doña Carmen se arrodilló junto a él, rodeándolo con los brazos. «Le agradeciste cada vez que cantaste como él te enseñó», susurró. «Le agradeciste cada vez que recordaste sus palabras. Y le vas a seguir agradeciendo cada vez que subas a un escenario y pongas el alma en cada nota». El pueblo organizó una misa especial en la parroquia. El padre Ignacio, el mismo que años atrás había sermoneado sobre humildad, pronunció palabras conmovedoras. Jorge Negrete no solo fue un artista excepcional, fue un hombre que entendió que la grandeza verdadera no está en acumular logros, sino en compartir generosamente lo que uno tiene. Ese día que vino a nuestro pueblo, nos dio una lección que ninguna canción podría enseñar: que bajar del pedestal para levantar a otro es el acto más noble que puede hacer un ser humano.
Años después, cuando Miguelito Vargas se convirtió en Miguel Vargas, un cantante respetado que grabó varios discos exitosos y se presentó en los mejores escenarios de México, nunca olvidó aquel sábado de marzo de 1950. En cada entrevista que le hacían, inevitablemente surgía la pregunta: ¿es verdad que usted retó a Jorge Negrete cuando era niño? Y Miguel, ahora un hombre de 30 años con familia propia, sonreía con nostalgia. No lo reté, corregía siempre. Hice algo tonto y atrevido que solo un niño sin miedo al ridículo puede hacer, pero él transformó mi torpeza en una lección. Me enseñó que la música no es una competencia, sino un diálogo. No es una batalla, sino un abrazo. Cuando le preguntaban cuál era su mejor consejo para jóvenes cantantes, respondía sin dudar: canten con el corazón antes que con la técnica. La técnica se aprende, pero el corazón se siente o no se siente. Y cuando encuentren a alguien más joven que ustedes, con talento, no lo aplasten por miedo a ser reemplazados. Levántenlo, como Jorge Negrete me levantó a mí. Porque la música es un río que fluye de generación en generación, y todos somos parte de la misma corriente. En 1975, 22 años después de la muerte de Jorge Negrete, se inauguró en San Miguel de los Remedios un pequeño museo dedicado a preservar la memoria de aquel concurso histórico. En la entrada había 2 fotografías ampliadas. Una mostraba a Miguelito cantando solo en el escenario, con los ojos cerrados y el rostro radiante. La otra capturaba el momento del abrazo entre el niño y la leyenda, ambos sonriendo con una felicidad pura e inmortal. Debajo de las fotografías, una placa de bronce llevaba grabadas palabras de Jorge Negrete, tomadas de una entrevista que dio semanas después del concurso. Ese día en Jalisco no fui a juzgar a un niño. Fui a encontrarme con una verdad que había olvidado, que la música solo tiene sentido cuando la compartimos, cuando dejamos que otros toquen nuestro corazón y cuando abrimos el nuestro sin reservas. Miguelito me devolvió algo que creía perdido entre contratos y compromisos: la alegría simple de cantar por cantar, de sentir por sentir. Por eso, más que nunca, puedo decir que aquel sábado no le di nada a ese niño. Él me lo dio todo a mí. Los visitantes que llegaban al museo leían esas palabras y se quedaban en silencio, reflexionando. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos salían diferentes de como habían entrado, porque la historia de Jorge Negrete y Miguelito Vargas no era solo sobre un concurso de canto en un pueblo olvidado de Jalisco. Era sobre algo mucho más grande, sobre cómo la verdadera grandeza se mide en gestos de generosidad, sobre cómo un momento de humildad puede cambiar vidas para siempre, y sobre cómo el legado más importante que puede dejar un artista no son sus canciones grabadas, sino las semillas de bondad que planta en el corazón de quienes lo admiran. Y en las noches de verano, cuando el viento sopla suave por las calles de San Miguel de los Remedios, los ancianos del pueblo juran que todavía se puede escuchar, muy débil pero inconfundible, el eco de 2 voces cantando juntas, una potente y magistral, otra frágil pero sincera, unidas en perfecta armonía, recordando que la música verdadera nunca muere mientras haya corazones dispuestos a escucharla.